Dejar tu trabajo y vivir plenamente del trading es algo que ronda, me atrevería a decir, por la cabeza de todos los traders en algún momento de su vida. Y es que las redes sociales nos venden un lifestyle muy atractivo si nos vamos al nicho del trading. ¿Cuántas veces no ves traders rodeados de lujos o que viven de vacaciones? Es decir, objetivamente es un tipo de vida que sería el sueño para muchos. Aunque he de confesarte que lo de viajar y hacer trading a la vez es muy molesto. Es decir, eso de irte a Bali o a Nueva York y hacer trading desde tu hotel o una piscina es lo más incómodo que pueda haber, créeme. Es decir, para las fotitos en Instagram queda bien, pero no hay nada como tu setup con tus ordenadores, lo sé por experiencia. Cuando hablamos de dejar el trabajo para vivir del trading, para bien o para mal, considero que tengo mucha experiencia. Es decir, metafóricamente me puedo poner una medalla en ese campo, dado que en mi caso dejé el trabajo no una ni dos, sino 3 veces para dedicarme a hacer trading de tiempo completo. Y en este vídeo no te voy a contar una historia de superación, ni mucho menos, sino que te voy a dar las bases, condiciones y momento en el que veo congruente tomar la decisión de dejar tu trabajo para vivir del trading. Hablaremos también de lo que yo llamo falsas expectativas y te voy a dar un plan de acción en base a todos los errores y las cosas buenas que me han salido a raíz de dejar mi trabajo. Así que quédate hasta el final porque va a merecer mucho la pena. La primera vez que dejé mi trabajo lo hice de la peor manera posible, literalmente, ya que recién me habían ofrecido hacerme fijo en la empresa en la que estaba y iba a tener una posición ligeramente estable durante bastante tiempo. No era un ascenso ni nada parecido, sino que digamos que estaría sin riesgo de que me echasen, por así decirlo. Y lo dejé porque estaba copiando señales de un grupo que pagaba, en el que el lapso de tiempo en el que lo empecé a seguir le estaba yendo bastante bien. Yo ganaba unos 35, 40 en un día de trabajo aproximadamente. Era un trabajo que sumaban comisiones también, así que era un poco variable, pero quédate con que eran 35, 40 en un día. Había días que copiaba señales y estaba fuera del trabajo y otras muchas me pillaban en el trabajo. Cuestión que en uno de esos días gané $70 aproximadamente y claro, las matemáticas cuando eres tonto como era yo en ese entonces eran muy sencillas. Me explico, mi matemática era, si ganas 35 euros al día aproximadamente trabajando 8 horas y desde tu teléfono estás ganando 70, es decir, lo que ganarías en 2 días, ganarlo en cuestión de horas, ¿para qué vas a perder tu tiempo aquí en vez de dedicarle el 100% a esto del trading? Es lo que yo me decía a mí mismo. Y, primer error. El simple hecho de comparar cifras es algo por lo que no tienes que guiarte si quieres dejar tu trabajo. Es decir, no puedes pensar, gano 1000 al mes de repartidor, de trabajador de pizzería, de lo que sea. No puedes creer que por un mes ganando 2000 en trading ya deberías dejarlo porque al fin y al cabo solo son cifras, lo que importa es el porcentaje. Es decir, yo en ese momento en el que dejé el trabajo por el trading, la primera vez no tenía un porcentaje mensual y mucho menos anual. Me fui solo porque vi que estaba ganando dinero ese último mes, es decir, fue mera acción por emoción, no tenía una base lógica detrás. Luego de dejar ese trabajo, para no hacerte muy larga la historia, acabé perdiendo todos los ahorros que tenía, que tampoco eran muchos, solo unos cuantos miles, unos 7000, pero lo que importó fue que acabé pidiendo 2 préstamos, concretamente 20.000 euros en total. Y aquí va el segundo error. Si dejas tu trabajo, como mínimo los ahorros que tengas tienen que ser tuyos, no puede ser dinero prestado por un familiar, no puede ser un préstamo a un banco, no tienes que empeñar o vender tus cosas para conseguir dinero, es decir, luego hablaremos de cuánto necesitas para dejarlo, pero de momento quédate con que préstamos y esas historias están completamente prohibidos. Es más, te digo algo, ya sea que tú dejes el trabajo por el trading o no, nunca pidas préstamos para el trading, siempre usa tu dinero que estés dispuesto a perder. Créeme, no es necesario arruinarte la vida con deudas, suficientemente duro es el trading con nosotros como para aún ponerlos más difícil con cargas innecesarias. Después que pedí ese préstamo, básicamente cerca de unos $15.000 fueron para cuentas de fondeo y para pagar Past Challenge, cosa que no recomiendo, pero pues lo hice en ese momento. Y 5.000 para cursos y para pagarme un año donde vivía, que era una habitación por adelantado. Luego pues en resumen no salió muy bien, acabé perdiendo todas las cuentas menos una y luego tuve que volver a buscar trabajo. En fin, la historia es mucho más larga, pero no es necesaria en este vídeo. Cuestión que de esa primera vez que dejé el trabajo nos quedamos con 3 cosas. Una, que no sabía ni lo que era el trading, solo copiaba señales y empecé a aprender del trading cuando dejé el trabajo, cuando obviamente debió de ser al revés, es decir, lo que se traduce a que no dejes tu trabajo si tus bases de conocimiento no son lo medianamente coherentes como para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener tu estrategia, tus estrategias bien definidas, tienes que tener los pies en la tierra de saber si tienes una operativa que te dé una ventaja estadística con el tiempo. Es decir, si dejas tu trabajo no puedes ir inventando, tienes que ir a lo seguro con lo que sabes y el cómo operas. Lo segundo que me quedo es con el tema del dinero. Antes he dicho que las cifras no son importantes, sino que lo que importa es el porcentaje. Te pongo un ejemplo. Si ganas $1000 o vives en Latinoamérica y ganas 300, pues aunque un mes ganes el triple de eso, no te tiene por qué cambiar en nada. Es decir, lo primero es que si empiezas a ganar cifras altas, si te vas a poner a dar saltos de felicidad, estás en la profesión equivocada. Sé que puedo parecer aburrido y que otros dirán que es algo exagerado, pero ganar cifras altas no puede cambiarte el estado de ánimo. Es decir, estamos en, me atrevería a decir, un top 5 profesiones mundiales en el que se puede ganar un rendimiento notablemente alto a comparación del resto. Si por un buen mes ya piensas en dejar el trabajo, estás jodido.
Te lo digo yo que fui esa clase de inepto en el pasado. Entonces la pregunta es, Enigmatic, ¿cuánto debería ganar para dejar el trabajo o cuánto debería tener de ahorros? Luego cuando os cuente la segunda y tercera vez que dejé el trabajo veréis con cuánto lo dejé yo, pero aún así te adelanto que mínimo para dejar tu trabajo deberías tener para vivir 1 año o 1 año y medio. Yo sé que otros te dirán 10 años, 5 años, pero todo tiene sus variables, es decir, no es lo mismo dejar tu trabajo teniendo 1 año de ahorros y tener 2 cuentas de 100.000 en Life, en FTMO o de Fires, por ejemplo, o tener para 5 años de ahorro y no tener una estrategia clara, no saber cómo pasar challenge, o olvídate de challenge, igual no te gusta y prefieres meter 40.000 o 50.000 un broker. Es decir, mi punto es que si te vas con 1 año o 1 año y medio, por ejemplo, mínimo deberías tener 2 cuentas de 100.000 o 2 de 50.000, es decir, como mínimo 100.000 en fondeos. Y digo fondeos porque es lo que yo usé al dejar el trabajo, porque pues lamentablemente yo no nací en una cuna de oro y nunca tuve, digamos, para meterle 100.000 a un broker. Y yo diría que en cuanto a porcentaje, sacando como poco 0,5 mensual. Sé que puede parecerte que es poco, pero es lo que yo buscaba y lo que busco actualmente. A veces cuando me preguntan y lo comento se ríen porque les digo que yo hago un 1% y retiro, pero francamente me da igual. Es decir, si un 1% te parece poco es porque tu cuenta de trading no es lo suficientemente grande, al menos en mi criterio. Y lo tercero con lo que me quedo de la primera vez que dejé mi trabajo para vivir del trading es con el tema de las deudas. Ya lo he dicho antes, no te voy a repetir toda la chapa que te he dado con eso, pero sí que volverlo a recordar porque siempre hablo con vosotros y mínimo una vez a la semana leo que están mal de dinero, que tienen no sé qué deudas, que si les puedo ayudar. Y señores, todos somos ya mayorcitos para saber que si nos endeudamos, eso luego se tiene que pagar y si no es extremadamente necesario, nunca te endeudes por el trading y punto. La segunda vez que dejé mi trabajo la situación fue algo diferente. Había estado viviendo para trabajar y estudiar, no hacía nada que no fuera al trabajar, aparte del trading, y pues era un trabajo de ventas básicamente, que cualquiera que haya trabajado en el sector de ventas sabe lo mental que es ese trabajo. Es decir, no hay esfuerzo físico, pero sí psicológico. Entonces compaginar media vida con vivir para hacer que un cliente o potencial cliente te compre algo, y si no te compran que bajen tus ventas y así te puedan echar, compaginar eso con estar la otra parte del día estudiando trading hasta la madrugada y operando en cuentas, eso sí, más pequeñas, porque ya las que compraba eran de 5.000 o de 10.000, pues el punto es que no era un buen entorno. Es decir, no quiero hacerme la víctima, pero pues si tú tienes un trabajo que tengas que lidiar con clientes y todo lo referente a lo psicológico, muchas veces eso te lo llevas al trading, alguno que se dedica a esto me entenderá. Pero eso sí, tenía como ventaja que el sitio donde vivía ya lo tenía pagado por lo que quedaba de año, porque desde la otra vez que dejé el trabajo y pagué la habitación 1 año entero, pues cogí de costumbre hacer eso en los años siguientes. También añadir que mi único gasto era la comida, aunque pues también había un familiar que me ayudaba con eso en ese momento, cierto es. Recordemos también que tenía $300 aproximadamente que tenía que pagar de los préstamos que pedí tiempo atrás, porque eso pues se paga a cuotas por X años, que lo pedí en ese momento, y pues teniendo en cuenta que cobraba poco más de 1.000 en ese momento, estaba tranquilo en ese sentido. Y sumado a eso, no sé si recordaréis que tiempo atrás he dicho en algún otro vídeo que hubo una cuenta de todas las que perdí que fue la que me salvó, digamos, y es que esa cuenta que me quedó de todas las que perdí en ese entonces, le pude hacer un retiro de unos $5.000, que literalmente puede no parecerte mucho dinero, pero en ese entonces creo que puedo asegurar que si no hubiera retirado ese dinero, dudo mucho que estuviera como estoy actualmente. Quién sabe lo que estaría haciendo ahora mismo, pero bueno, te pongo en situación. Esta segunda vez que dejé el trabajo tenía como ventaja que ya llevaba unas bases óptimas de estudio en el sentido de que ya tenía 2 operativas distintas que se adaptaban a mí, aunque no me gustaban porque operaba a veces en zonas muertas, que es como llamo yo a las zonas que te dejan Nueva York después de 3-4 horas de la apertura, y otras pues sí que operaba en Nueva York, entonces digamos que tenía estrategias concretas, pero que dejaban de ser concretas en cuanto al horario, porque a veces podía operar en un horario y otras veces en otro, ya sabéis, por el tema del trabajo. Y a día de hoy para mí eso no es problema porque yo uso varias estrategias, pero pues en ese entonces no era así, y pues me metí en la cabeza que si dejaba de trabajar podría dedicarle todo el tiempo a operar en la sesión de Nueva York en la apertura, que era lo que mejor rendimiento me daba, por así decirlo. Entiéndase rendimiento con el simple hecho de poder hacer algunos retiros, porque pues tampoco es que ganase consistentemente ni que ganase cantidades muy grandes, es decir, era muy poco. Pero bueno, quedémonos con que ya empecé a querer dejar el trabajo con el pretexto de querer centrarme en un horario. Luego, yéndonos a la situación económica de ese momento, no era muy distinta a la de la primera vez. Tenía unos miles ahorrados, pero la diferencia es que la primera vez seguía señales y apenas sabía de trading si nos vamos a hablar realidades. Entonces ponte que tenía unos 7.000, 8.000, no sé, aquí no me hagas mucho caso porque tampoco soy un robot con las cifras, es decir, puedo acordarme a ojo, pero pues cógelo con pinzas porque he tratado de ver registros de cuentas de banco en esos años, pero no me cuadran tampoco. Es decir, siempre que cuento algo en mi canal trato de contrastarlo con lo que pueda para dar datos lo más realistas posibles, pues porque, como digo, no siempre me acuerdo de todo con exactitud, pero ponte que eso, que tendría unos 7.000, 8.000, parecida a la primera vez. Entonces, claro, aquí se me juntó todo lo bueno, digamos. La habitación donde vivía la tenía pagada por bastante tiempo, tenía para vivir unos 3 años y siguiera viviendo en la habitación, porque pues no costaba mucho realmente, y aparte tenía 2 estrategias testeadas, entre comillas, que me daban resultados. Eso sí, sin un backtesting coherente, básicamente, por ende no sabía si realmente tenía
tenía una ventaja estadística en la operativa que estaba haciendo en ese momento, bueno, en las dos operativas. Y pues claro, si sumas que entre comillas tenía dinero porque pues tenía pues eso, 7.000, 8.000, aunque pues realmente esas cifras no son nada, pero en ese momento para mí sí que era mucho dinero. Y pues si sumas eso a que mi estilo de vida estaba bastante cubierto y que además ya sí que tenía mucho trasfondo de estudio detrás, que para ser más concretos y que me entiendas mejor, en ese momento usaba algún indicador y operaba más scalping, digamos. De hecho, pues por ejemplo, una de ellas era una operativa que se basaba en rupturas de mínimos, ver dónde se agotaba la liquidez y dónde habían inyecciones y operar en contra de esa ruptura. Es decir, si por ejemplo llegaba a un mínimo del día anterior en EURUSD, pues esperaba que tomase ese mínimo y según cómo reaccionase el precio me metería en compras, es decir, no seguiría la tendencia. Cuestión que para no hacerte más larga la historia, dejé el trabajo, esta vez sí que avisé con un par de semanas a mi jefa en ese momento y pues me fui creando un horario para el día en que ya estuviese en casa a las 24 horas. Básicamente lo principal era poder estar en Nueva York todos los días, entonces eso hacía, pasé más o menos los primeros 2 meses siguiendo la estrategia rajatabla, ya que tenía un par de cuentas pasando porque las anteriores no les había ido muy bien, pero sin retirar. Así que pensé que pues ya que tenía el sitio donde vivía pagado, sería buena idea meter dinero a mi broker y irlo creciendo. Ahí sí que recuerdo que metí 5.000 para empezar porque era una cifra redonda y pues mi idea era supuestamente crecer a 10.000 ese mismo año. En mi mente era algo realista, pero pues porque dije que sería solo duplicarlo. Pero claro, tenemos que ser realistas. No es solo duplicarlo, es decir, literalmente plantearte hacer un 100% a tu cuenta. Sorpresa, no fue así, esta vez no quemé la cuenta, perdí más o menos la mitad, diría que retiré unos 2.000 aproximadamente. Como siempre cojo un poco con pinzas las cifras que te digo porque pues hace ya varios años, pero diría que retiré eso, unos 2.000 o 3.000 como mucho, de los 5.000 que metí. Y sumado a eso, del otro dinero que me había quedado en el banco, lo fui gastando en comprar cuentas de fondeo, porque claro, ahora tenía el inconveniente de que tenía tiempo, tenía entre comillas conocimiento y estrategias, pero no tenía cuentas, o bueno, sí que tenía, pero no de un tamaño del que poder sacar un rendimiento coherente para vivir. Esta vez no pedí más préstamos ni nada de eso, de hecho no perdí todo lo que tenía, como la otra vez, pero pues es porque aprendí de ese error. Al fin y al cabo, conforme pasa el tiempo, uno como persona va siendo más maduro y pues supe retirarme a tiempo, por así decirlo, y 5 o 6 meses después de dejarlo volví a buscar trabajo. Ahora bien, ¿qué saco de esa segunda vez que dejé el trabajo que te puede ayudar a ti si estás en una situación parecida? Lo primero, que tienes que tener tu estrategia backtesteada, es decir, no dejar el trabajo y comprobar que tu estrategia funcione. Tienes que hacerlo en backtesting durante un tiempo coherente y a poder ser testear en años alcistas, años bajistas y años que estén en rango. Es algo que no mucha gente se lo escucho decir, pero no es lo mismo hacer backtesting en 5 años que sea de un activo alcista o de 5 años del mismo activo pero que sea bajista. Es decir, te reto a que lo hagas y verás la diferencia. Lo segundo que saco es el tema de dejar los gastos inamovibles. Es decir, yo me fui con unos 7.000, 8.000 pensando que los tenía de colchón, pero pues por el imprevisto de meter dinero al broker para hacerlo crecer y el imprevisto de gastar dinero en cuentas de fondeo más grandes que las que usaba, pues esos 7.000, 8.000 se fueron desapareciendo. Es decir, como he dicho antes, trata de irte con cuentas de fondeo ya pasadas y en live, que es lo importante. Yo ya si volviera al pasado no dejaría el trabajo si estuviese pasando fases, sino que me esperaría a tenerlas en real. Ya la tercera vez y última que dejé mi trabajo no fue mucho tiempo después, y esta vez ya sí que se me alineó todo, por así decirlo. Tenía una operativa similar a la que opero hoy en CHUSD, me centré más en el oro y en el par del euro, tiraba más a swing trading, así que yo solo me marcaba las zonas en TradingView con las alertas. Entonces si por ejemplo tenía una zona marcada y me saltaba la alerta, pues metía la operación. Entonces eso me facilitaba mucho, digamos, el hecho de no depender de estar frente al ordenador constantemente, porque pues en ese entonces mientras trabajaba, digamos que podía entre comillas hacer trading, porque pues siempre podía sacar 1 minuto o 2 para meter la operación y ya está. Cuando en el pasado, al no hacer swing trading y depender más como de una operativa tipo scalping, sí que tenía que estar frente al ordenador, entonces eso me era mucho más complicado porque tenía que estar en sesiones en casa en las que no podía estar evidentemente por el trabajo. Así que el simple hecho de hacer ahora swing trading, aunque estuviera trabajando, me iba a facilitar mucho porque simplemente tenía que estar pendiente de las alertas. Y lado a esto pude pasar mis primeras cuentas grandes, entre comillas, de 50.000 y 100.000, y pese a que en el pasado ya tuve cuentas de un tamaño grande, las tenía porque había pagado el servicio de Past Challenge, así que francamente no era mérito mío. Pero bueno, volviendo al punto, tenía una operativa que me funcionaba de verdad, al menos en ese periodo de tiempo, y había pasado mis primeras cuentas grandes, pero me daba algo de miedo, por así decirlo, las cifras, porque en el pasado no las pude mantener. De hecho, tiempo atrás, los que uséis cuentas de fondeo desde antes de, no sé, 2021 o 2022, sabréis que antiguamente las empresas tenían límite de tiempo, entonces si no las pasabas en ese mes o 2 meses, pues tenías que volver a empezar. Entonces el punto es que aunque tenía un capital grande, el haber pasado meses y meses detrás, pues cuando ya las tienes en real, al menos para mí, me daba ese temor de perderlas, así que arriesgaba muy poco. De hecho, estoy hablando de igual 0,3 por operación o parecido. Pero bueno, antes de seguir con las cuentas, un pequeño inciso. Monetariamente, esa tercera vez que iba a dejar el trabajo no tenía ni 5.000 euros, es decir, que tenía menos que las otras veces,
aquí sí que me fui a arriesgarlo todo, así que ten cuidado por ese lado. No recomiendo irte del trabajo si no tienes, como he dicho antes, 1 año y medio o 2, porque pues pese a que te pueda salir bien con menos, no sabes la paz mental que te da tener más de 1 año cubierto. Pero bueno, volviendo al punto, esta vez tenía menos dinero, pero una estrategia decente. De hecho, recuerdo ya que por ese entonces ya usaba Software FX, que los que son antiguos usando software de backtesting pues lo conocerán. Y pues pese a que no fueran ni tuviera los conocimientos que tengo ahora sobre cómo hacer buenos backtesting, pues los que hice en ese momento me daban positivos. Cuestión que mientras que trabajaba en un restaurante, esta vez no era nada de ventas, pues tenía la suerte de que los horarios a veces eran de día y otros libraba lunes y martes, básicamente pues porque en restaurantes es muy raro librar los fines de semana. Los que trabajéis en eso pues sabréis a lo que me refiero. Y pues eso me ayudaba a poder operar a tiempo real otras estrategias en Nueva York, ya que pues había días o incluso semanas que la operativa que seguía de swing trading no me daba entrada. Bueno, para no hacerte pesada la historia, porque si no me tiraría 1 hora aquí contándote mi vida, me empecé a plantear lo de dejarlo cuando empecé a hacer mis primeros retiros. No fue mucho porque siempre trataba de retirar poco porcentaje, pero sí que era más consistente, así que a ojo diría que dejé el trabajo en mi 3.º o 4.º retiro aproximadamente. Pero pues ten en mente que no era mucho dinero, como te digo, es decir, no pienses que empecé a retirar 5.000 y 10.000, ni nada de eso. De hecho, te estoy hablando de cifras de menos de 1% de 100.000. Pero bueno, pues acabé dejando el trabajo y me fue bien. Lo que ganaba lo fui reinvirtiendo. De hecho, nunca se me subió a la cabeza todo el tema de empezar a ganar dinero desde casa, y pues luego ya, tiempo después, empezó todo el tema de autónomos, empecé a cambiar mi vida financieramente por completo, ya que me metí de lleno en el mundo de las finanzas, fuera del trading también, y con lo que más me quedo de esa 3.ª vez que dejé el trabajo, que creo que te puede servir, es con 2 cosas. La primera, dura al quien le duela, considero que es la forma más realista de vivir del trading, que es haciendo swing trading, y te lo dice alguien que opera day trading también y scalping. Pero pues por la razón que sea, el swing trading siempre está detrás de la mayoría de gente rentable que conozco, no creo que sea casualidad. El day trading puede servirte de igual manera, yo no quiero asustarte ni mucho menos, sino que te hablo de la estadística entre comillas de experiencia propia y de experiencias que me han comentado otras personas. Y lo segundo es algo que ya te dije antes, dejar el trabajo con cuentas ya pasadas en live, o si no usas cuentas de fondeo y tienes la dicha de meter 50.000 a un broker o 100.000, pues adelante. Pero pues imagino que si estás viendo este vídeo no es así. Pero bueno, he metido muchísimas cosas para no centrar tanto el vídeo en mí, sino en cosas que puedo sacar de mis experiencias, así que te he creado un plan de acción, digamos, que serían las bases de cómo yo dejaría mi trabajo si fuera tú. Ahora bien, todo depende de tu situación, pero pues con algunas cosas seguro que te podrás quedar. 1. Quítate de la cabeza querer dejar el trabajo de golpe y de vivir del trading directamente, es decir, a mí me salió bien, pero a ti puede que no me uses como base. 2. Plantéate primero ganar un 30-40% de tu sueldo antes como objetivo y así tener un extra del trading. ¿Por qué digo esto? Porque si lo ves el trading como un extra y no como algo necesario para subsistir, la ecuación cambia completamente. 3. Estudia lo que tengas que estudiar, prueba las estrategias que tengas que probar y no te pongas un límite de tiempo, es decir, no te digas estaré 1 o 2 años estudiando en el trading una estrategia, porque realmente en el trading nunca se deja de aprender. Tú tarda lo que necesites sin tener una fecha, digamos, como máxima. 4. Una vez encuentres tu estrategia clara y definida, busca una forma de sacarle tu rendimiento. 5. Invertir en tu trading dinero que no dependas para subsistir, nada de dinero de ahorros, nada de dinero de préstamos, nada de dinero que necesites para hacer la compra o pagar el alquiler. Por ejemplo, si cobras $1.300, pues quizás está bien que si tus gastos son de $700, pues podrías invertir 200 o 300 en crecer tu cuenta en un broker mes a mes o un poco menos, o comprar cuentas de fondeo de 25.000, ahí lo que tú prefieras, pero todo con dinero que no necesites para subsistir. 6. Habiendo pasado ya tus cuentas, imaginándonos que ya estás retirando con ese 30% que me refería antes, tratar de escalarlo, pero más concretamente a tener unos 100-150.000 en fondeos. Yo diría que es una muy buena base. Yo digo fondeos porque es lo que a mí me funcionó, entonces recomendar otra cosa pues sería un poco hipocresía. 7. Reinvertir. Tratar de no gastar y retires lo que retires, tener un fijo destinado a comprar más cuentas o invertir en tu cuenta personal, ya sea Axi, que es el broker que yo uso y recomiendo, o cualquier otro. Pero el punto es ponerte tu sueldo de trader. Si retiras 1.000, pues 500 para crecer tus cuentas, comprar cuentas, para hacerte tu cartera, por así decirlo, o por si se suspende lo que ya tienes, no sé, lo que más te guste. Y el resto pues para tu estilo de vida. Y 8. y último y más importante, diversificar. Aprender que el trading no es solo cuentas de fondeo, brokers y una estrategia. Es decir, si tener solo una estrategia te funciona y es lo que tú quieres, olvida lo que te estoy diciendo, pero pues también aprende que en el trading existe de todo. Existen bots, existen EADs, cuentas de fondos de inversión para invertir, cuentas PAM, es decir, es un mundo inmenso. Trata de no encasillarte del todo sin conocer todos los modelos de negocio que tiene el propio trading. Espero que estas bases que te he dado a lo largo del vídeo te puedan servir en algo. No te digo que te quedes con todas porque he dicho demasiadas, pero sí que cojas las cosas más importantes, cosas que se alineen más a tu estilo de vida actual, a tu situación económica actual, a tu situación laboral actual, y conforme todo lo que te he ido
diciendo, crees como una bola de nieve, la aplastes lo más compacto que puedas, metafóricamente, y crees tu propio sistema para poder dejar tu trabajo y vivir del trading. No te tomes el trading como si fuera una carrera, es decir, no quieras vivir rápido de esto, porque aunque a mí, entre comillas, rápido, y te digo que 4 o 5 años no es para nada rápido, es decir, es algo coherente, simplemente piensa en cosas como las universidades, es decir, para tú hacerte una carrera universitaria necesitas 4 años, 6 años, a veces 10 años si sumas máster y todas esas cosas, entonces no pretendas que el trading vaya a ser menos que eso. Habrá personas que hayan pegado un pelotazo, pero pues siempre eso es cuestión de suerte. Pero también hay algo más que te puede ayudar muchísimo en el tema de poder llegar a vivir del trading, y es tener hábitos acordes a un trader, ya que sin consistencia no hay vivencia. Así que te espero en el vídeo que te estará apareciendo en pantalla sobre los 5 hábitos de trading que cambiarán tu vida. Nos vemos.